Lo de ayer fue impresentable para el país. Digan lo que quieran. Miren, no me meto yo jamás en las redes sociales a debatir, ni mucho menos. No me interesa y no encuentro racionalidad, por lo tanto prefiero evitarlo. Sinceramente, lo que veo es un odio contenido, pero que no se explica. Y digo no se explica porque a los sectores que presuntamente los han afectado desde el gobierno anterior, no sé si el odio sea la mejor alternativa. Pero a los sectores que compartieron las mismas luchas, políticamente hablando, en la izquierda, con el señor Lenín Moreno y el señor Rafael Correa, no se explica. No se explica el odio con el que actúan. El odio de Elizabeth Cabezas ayer, el de la secretaria. Lo de la secretaria es impresentable, es una señora gritona ahí, que gritaba a toda forma y se ve mal. Digo, para algunos que apreciamos de esa manera las cosas. No lo veo bien al comportamiento de los asambleístas que, humillados en su momento a los morenistas, maltratados y como digo de un carajazo, pues los pusieron lo más en orden y ayer a votar, pues. Tampoco les veo bien a los correístas en la calle disputándose a puñetazo limpio su papel político. No sé si eso quedó para la campaña, pero ahora ya resulta que les odia porque votaron por él. El efecto de lo de ayer. Sofía Espín, buenos días, bienvenida. Es un gusto siempre tenerte como presente en nuestro espacio. Bueno. La asambleísta Sofía Espín es miembro de la bancada de Revolución Ciudadana. He de insistir que hemos pedido desde ayer la versión de los sectores morenistas y no hay respuesta, ni para el carajazo, ni para el comunicado, ni para las palabras del secretario Roldán. Desde los correístas, ¿qué tienen que decir a todo esto? Sofía. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a Ecuador Inmediato, estimado Francisco, es un gusto para mí estar aquí. Lo que vivimos ayer es un hecho más de bochorno en el Ecuador. Sí. Yo quiero explicar, porque muchas personas no entienden por qué solo hubieron 2 votos en contra de la moción presentada por el señor Fernando Burbano. ¿Por qué nosotros estábamos pidiendo debatir el tema, el punto presentado por el asambleísta Burbano? O sea, ¿para qué es el pleno de la asamblea? Si no es para debatir. Él propone un punto, ese punto prácticamente invalidaba el punto del orden del día convocado por la presidenta de la asamblea, porque la presidenta de la asamblea nos convoca a pleno a tratar el pedido de la jueza. Y dentro de ya estando tratando el punto del orden del día, se da la palabra, como primera palabra, al señor Fernando Burbano, y él prácticamente cambia el orden del día, al decir, no vamos a tratar esto, no lo vamos a debatir, y nos vamos a declarar incompetentes, no competentes la Asamblea Nacional para resolver el pedido de la jueza. Entonces estábamos viviendo un acto ilegal, un acto inconstitucional, y nosotros lo que pedíamos era, bueno, ya fue aprobado el punto del señor Burbano, debatamos el punto del señor Burbano para poder argumentar que la Asamblea sí debía pronunciarse sobre el tema pedido de la jueza. Entonces, por eso es que nosotros nos levantamos. La compañera Gabriela Rivadeneira, después, hay que comentar esto, después de las agresiones recibidas por la Guardia Legislativa de algunos asambleístas del bloque correísta, nosotros queríamos hacer una moción de solidaridad. Por eso pedíamos la palabra. O sea, fue increíble ver que entra la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tengamos o no tengamos una disputa política con ella. No, porque realmente a mí, créanme, yo me siento abochornada de lo que ocurrió ayer, porque yo cuando vine a la Asamblea Nacional no vine para esto, vine para legislar a favor de los ecuatorianos, no para ver que hombres de la bancada de oposición, de la bancada de la derecha, aplaudían que la señora Rivadeneira había sido agredida. Sí. Entonces yo decía, lo mínimo que espero de compañeros que se sientan con nosotros en las mesas legislativas es un poco de solidaridad, porque ella no merecía que le echen directamente gas a los ojos. Usted no pudo ver el rostro como tenía, compañeros golpeados con tolete. ¿Qué? ¿Porque soy correístas? ¿Recuerda alguna vez que...? Sí, los están golpeando por eso. O sea, es una vergüenza. Eran guardia legislativa que tenía que proteger a los asambleístas y por supuesto no puede maltratar a la ciudadanía.
¿Qué querían los compañeros? Entonces, queríamos nosotros, para terminar lo que ocurrió en el Pleno, queríamos nosotros primero poner una moción de solidaridad con las mujeres golpeadas. Verónica Guevara, asambleísta del sector rural, de las cantones rurales del Guayas, que merece todo mi respeto y aprecio y tiene un cariño de muchos sectores agrícolas del Ecuador. Ella es alérgica. Cuando le rocían el gas lacrimógeno en la cara, la señora comenzó a ahogarse. No, y eso le importó al Pleno de la Asamblea. Entonces nosotros ahí, como vemos que no nos dan la palabra para hacer una moción de solidaridad a las mujeres, usted recuerda que el presidente Moreno fue a pedir una ley en contra de la agresión a las mujeres, a la violencia a las mujeres, ahí esto no valía. Entonces ese rechazo, nosotros queríamos solo hacer eso, pedimos un punto de orden, no se nos concede. Entonces nosotros, la señora Rivadeneira, la asambleísta Rivadeneira, correísta, apela a la presidencia, que es un mecanismo totalmente legal. Pero, pare. Sí, el debate era necesario. No pueden apelar en votación, eso sí es real. Pedimos antes de la votación. No, ella dice que hemos ya pedido convocó votación. a la votación inmediatamente la señora Elizabeth Cabezas, esa era parte de la estrategia, pues no permitirse el debate de ninguna manera y convocarse inmediatamente a la votación, con el cual ya sabía que ustedes iban a apelar, así es que no les iba a permitir. Sofía, ¿por qué está pasando esto? ¿Quieren explicarme desde Alianza País o desde Revolución Ciudadana? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tanto odio? Y odio entre ustedes, ¿eh? Porque lo que se aprecia es odio entre ustedes, repulsión, ataques, agresiones. Ayer nomás eran compañeros. Ayer nomás luchaban juntos en la misma barricada por Lenín Moreno. ¿Qué pasó? Estimado Francisco, más allá de eso, nosotros apelamos la presidencia, la señora debía haber atendido el punto, por lo tanto yo sí quiero explicar a los militantes que nos escuchan por qué nuestros votos estaban ausentes. No es que no estábamos allí, ni siquiera nos respeta. Se da esto de que la secretaria comienza de corrido a leer y hay una votación en donde hay Sofía, muchos ausentes, muchos somos nosotros. Vamos a su Sofía, pregunta. ¿me quiere responder lo que yo le pregunté? Es importante decir lo que Sofía, estoy comentando. ¿me quiere responder, por favor? Porque nos preguntan, entonces quisiera yo también aprovechar para explicar, ¿no? ¿Por qué no, solo dos personas no? Porque estábamos ausentes, pero estábamos ahí. Sofía, le respondo. Realmente quiero decir que ahorita le respondo. Hay muchos compañeros de la bancada morenista que a nosotros nos dicen no puedo levantar mi mano en contra de Rafael Correa. O sea, esto ya llegó al tope. Eso nos dicen, por eso hay 20 ausentes. Ayer, no compañeros, levantar. o sea, no puedo votar en contra de Rafael Correa, no puedo hacer eso. Nos lo dicen a nosotros. Van a perseguir asambleístas. Sacan un comunicado vergonzoso de la SECON, usando medios públicos utilizándolos para su partido político. Los van a traer a un asambleísta, estuvo en redes sociales, que tiene una hija operada el día de ayer. O vienes o te atendrás a las consecuencias. Por supuesto que hay odios. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a la asambleísta Jimena Peña, Jimena, ¿por qué vas a permitir que metan en la cárcel a Rafael Correa? Porque hacia allá vamos. O sea, van a repetir lo que le hicieron a Jorge Glass. Atención, ecuatorianos, quieren repetir por un supuesto secuestro que ya ese juicio está expirado, con una leguleyada, pedir cárcel y por eso lo declaran de lesa humanidad, una cosa descabellada. No, le pregunto a la asambleísta Jimena Peña, ¿vas a dar paso porque sabes que van a dictar orden de prisión en contra de Rafael Correa? Es que estoy muy resentida. O sea que por sus resentimientos personales vamos a meter a la cárcel a un expresidente de la República que cambió el Ecuador, nos guste o no. Lo cambió, lo transformó. Después de 10 años hay cambios inmensos. Sofía, ¿le dio las razones para el resentimiento a la asambleísta Peña? Que porque el presidente le ha dicho algunas cosas duras en redes sociales. ¿Ese es un argumento? Ahí usted puede ver que no hay argumentos jurídicos. No, y es verdad. Yo lo que sí quiero decir es que no son todos los compañeros morenistas. Es que no son todos. Hay muchos compañeros que pensaron que estando del lado de Moreno, ¿qué pensaron ellos? Que Rafael ya fue presidente y que le dejemos a Moreno ser presidente. Pero muchos compañeros se están dando cuenta que en realidad lo que están haciendo es voltearse hacia la derecha y están muy preocupados. Hay que decirlo, lo dicen en voz baja, pero yo creo que en muy poco tiempo ya nos lo van a decir en voz baja y lo van a decir ya en público, de que están muy preocupados por una ley
que condona deudas a los millonarios y que no hace lo mismo con los pequeños comerciantes, con los agricultores. Los agricultores han tenido que ir a la Asamblea a rogarnos que por favor sean tomados en cuenta, que se les condonen sus deudas, que se les condonen sus intereses, que están quebrando, que el ministro actual les puso un precio de petróleo para el arroz, que los quebraba, de una insensibilidad absoluta, estimado Francisco. Sí hay odios, han sido odios guardados, hay que decirlo. Yo realmente no comprendo. Algún día conversaba, le digo, ¿por qué el presidente Moreno presiona para que manden a la cárcel a Jorge Glass? Por la carta, dice. Es que la carta fue insultante. ¿Cuál carta? La famosa carta que le manda Jorge Glass al presidente diciéndole que no entregue las eléctricas a Abdalá Bucaram. No, por una carta. Eso es lo que estamos viviendo. Odios, por eso vamos a destruir el Ecuador. Ya ve que tenía respuesta usted para lo que le estaba preguntando. Déjeme que le diga algo más. En términos jurídicos, ¿qué efecto tiene lo aprobado? ¿Y por qué advierte algo? ¿Por qué dice usted que con esto Correa está preso? El juicio todavía no ha iniciado, no le han vinculado, no existen, al parecer, presunciones jurídicas. Ya hasta la prescripción del caso se ha dado según un jurista. ¿Por qué me afirma eso, Sofía Espín? Por lo vivido con el vicepresidente Jorge Glass. O sea, lo vivido con el vicepresidente Jorge Glass es tremenda canallada. Hemos visto cómo paso a paso han ido vulnerando derechos constitucionales, que usted ve un fiscal puesto a dedo por un presidente del Consejo de Participación Transitorio puesto a dedo, que inmediatamente su misión era reabrir un caso que ya está juzgado en Colombia, que ya ha pasado el tiempo para ser procesado, que no hubo secuestro. El mismo señor Balda dice que fue salvado por unos taxistas. Entonces, ¿dónde está el secuestro? No, buscan alguna manera de vincularlo. O sea, una serie de ilegalidades que ya estamos viendo, que en este momento estamos viendo. No tenemos la menor duda que el fiscal va a hacer lo que le pidan. Usted debe haber escuchado las declaraciones del abogado del señor Balda en otro programa de entrevistas, en donde él dice, el abogado dice, el fiscal prácticamente dice, al doctor Rodríguez. Tuve que escucharlo ya por escuchar las barbaridades que dice, pero veamos las barbaridades que dice. Dice, el fiscal tendrá que hacer sus tareas si quiere ser ratificado. Esa amenaza, sí, esa. O sea, es una cosa regada en redes sociales, claro. por eso lo escuché. Es una cosa vergonzosa, ecuatorianos, quiteños, quiteñas. El abogado del señor Fernando Balda dice, tendrá que actuar conforme a lo que se pide políticamente. No, lo tendrá que procesar a Rafael Correa, si no, jamás va a ser ratificado como fiscal general de la Nación. Eso es lo que estamos viviendo, una serie de ilegalidades inconstitucionales que empezó con la consulta popular. Ahora un Consejo Ciudadano Transitorio, que pone a dedo a un social cristiano, este señor Merlo, alto funcionario de León Febres Cordero. O sea, eso es lo que estamos viviendo, y eso los compañeros asambleístas morenistas se tienen que dar cuenta. ¿A quién están poniendo en el poder? El retorno de la partidocracia. Por eso los socialcristianos votan, pues, con el señor Lenín Moreno. Y los nombres de Marcelo Merlo como de Aquiles Rigail son cuestionados, ¿no? Hace un momento lo acabo de recordar en el comentario. El doctor Aquiles Rigail, entiendo yo que tiene un problema judicial, o lo tuvo cuando fue ministro de Estado. Y Marcelo Merlo Jaramillo, pues, él fue el contralor de Rangacit, el sicario israelita que fue contratado para asesinar a Arturo Carrín por los $150,000 de Febres Cordero. Él fue el contralor. Bueno. El retorno de la partidocracia. No, pues eso ya... yo entiendo que con eso está de acuerdo la izquierda ecuatoriana que le acompaña al señor Lenín Moreno. O sea, sí, están de acuerdo. Le llamamos a la reflexión. O sea, el Partido Socialista, por favor, le llamamos a la reflexión de lo que están haciendo. El Unidad Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores que promociona a Rafael Correa, que le dio derechos a los trabajadores. O sea, reflexionen lo que están haciendo, por favor. Le están dando poder a la derecha que nos destruyó. Están jugando para ellos. Reflexionen. Yo les hago una reflexión.
Les pido una reflexión. Ahora, si es que este problema llega a este punto extremo, poco pueden hacer ustedes. Ayer no fue muy numeroso el grupo que fue a protestar a la asamblea. Pese a todos los llamados, no concurrieron. Pareciera que ya las distancias puestas con relación al expresidente Correa están marcadas, especialmente entre ustedes, quienes fueron beneficiarios de el papel político de Rafael Correa, porque digo eso, o sea, oigan, ustedes estaban para las fotos, ustedes estaban para posar al lado de Rafael, había sesiones de fotografía de todos los que están elegidos, junto con Rafael Correa, para ser elegidos. Ya pasó el tiempo de las fotos. Bueno, yo ahí realmente me quedo abochornada de ciertos comportamientos de compañeros, ¿no? La asambleísta Jimena Peña, que fue tan beneficiada por Rafael Correa, puesta para candidata a la asamblea tantas veces, el asambleísta Julio César Quiñones, gobernador, intendente, yo veía el aprecio que le tenía Rafael Correa, la confianza que le tenía, fue ministro, secretario de Tierras, que tiene rango de ministro, realmente es penoso. Michelle Dumet, que ayer no vino, mandan a la alterna, pero le dan la disposición de votar en contra de Correa, que fue gerente de la Agencia Nacional de Tránsitos. Realmente es penoso, compañeros, yo les hago un llamado a la reflexión de lo que están viviendo. Pero hay que decir algo sobre la votación de ayer. Prácticamente ayer no se vota el punto del orden del día convocado por la presidenta de la Asamblea. Por lo tanto, debemos considerar, la jueza debería considerar que no hubo pronunciamiento favorable, que no se respondió. Y por lo tanto, ella no podría sacar un dictamen de que hubo un permiso para enjuiciar a Rafael Correa Delgado. No, eso no hay. O sea, porque además no se lo pide. Una autorización. Una autorización. Pero, en términos jurídicos, Sofía, ¿cuán válido es en cambio el argumento que ayer el asambleísta Fernando Burbano exhibió de no aceptar, no validar el pedido de la jueza y declararse improcedentes, declararse incapaces, declararse inhabilitados para tratar porque es un expresidente, ya no es presidente Rafael Correa? Es lo que queríamos debatir. Es decir, ¿por qué una jueza, que es una autoridad competente, nos pide a la Asamblea un pronunciamiento? Primero, porque es un supuesto delito que se lleva, el Correa estaba en funciones. Ella dice, tengo que consultar porque tengo dudas. ¿Y quién debe resolver? El Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea debió debatir si este artículo, el 120, cabía o no, porque hay otras leyes. Hay otras leyes donde se habla del fuero. Acuérdense que el fuero de corte no se termina nunca, en realidad, por los hechos que uno trabajó, excepto ciertas condiciones que también da la ley, o ciertos actos delictivos que da la ley, pero el fuero no se termina pues durante el ejercicio de sus funciones a pesar de pasar el tiempo. Entonces eso teníamos que debatir y por eso nosotros proponíamos debatir el pedido de la jueza. Luego propusimos debatir el punto propuesto por Fernando Burbano y no se nos dio la palabra. Es una acción, es una actitud realmente vergonzosa. Entonces el pedido de la jueza no ha sido respondido, por lo tanto ya no tiene autorización. No tiene autorización para avanzar. Debíamos haber, por último, mire, toman como precedente el caso de Yamil Mawat. En el caso de Yamil Mawat, efectivamente, el Pleno del Congreso Nacional en ese tiempo se declara incompetente, pero se declara incompetente con las 2/3 partes. Es un tema tan fuerte que piden las 2/3 partes para pronunciarse. Ayer ni siquiera hubieron las 2/3 partes. Apenas necesitaban 92 votos y apenas llegan a 83 votos con las presiones, poniéndoles aviones a los alternos para que vengan, so pena de perseguirlos. Es una vergüenza lo que hace el gobierno nacional. Jurídicamente, la jueza no tiene autorización porque la Asamblea ayer no se pronunció. No hubieron los 92 votos para declararse no procedente ni para dar la autorización, para ninguna de las dos cosas. Ese es el análisis jurídico que nosotros hacemos y que como bancada de país, de correístas, vamos a enviar ese pronunciamiento a la jueza. O sea, vamos a enviarles un informe diciendo no hubo pronunciamiento de la Asamblea Nacional, no hubieron los 92 votos ni para autorizar ni para declararse no competente, tal cual hay jurisprudencia en el caso de Yamil Mawat. Porque en el caso de Yamil Mawat, efectivamente, el Congreso Nacional se declara no competente, pero con 2/3 partes. Y ayer ni siquiera eso consiguieron, apenas consiguieron 83 votos. Terminemos.
Esto no es país. O sea, perdonen, pero ¿qué están haciendo con la nación? ¿Qué están haciendo con la nación? No sé cómo se sienten ustedes, digo, es que en realidad quienes vemos desde afuera azorados lo que está ocurriendo, no podemos entender lo de ayer, no podemos entender lo de anteayer, no entiendo qué está pasando desde el 25 de mayo del año pasado, y lo de ayer fue extremo. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entienden? Sofía Espín. Mire, yo no sé, lamentablemente el presidente Moreno ha caído en una política de odios viscerales, revanchismos políticos, en contra de una persona que lo benefició tanto, que lo sacó del anonimato y lo hizo vicepresidente de la República por 2 periodos y luego lo hizo presidente de la República. Y se lo vamos a decir todas las veces que sean necesarias porque es la verdad. Él contó con votos mayoritariamente correístas para lograr ser presidente de la República. Y eso se lo vamos a decir en todos los niveles. Es algo muy penoso lo que estamos viviendo, este ataque a compañeros, a asambleístas que tienen fuero también, que deben tener protección y no agresiones de la misma seguridad del legislativo. Pero mire qué pasa, estamos preocupados de esto y no estamos debatiendo la ley económica urgente. Permítame un minuto sobre este tema. Hay temas gravísimos, una remisión sin beneficio de inventario, les van a condonar más de 2.100 millones de dólares. ¿Por qué? O sea, usted le pide algo a cambio. Bueno, dime cuántos trabajadores vas a contratar por condonarte esto, por darte esta remisión, que es una condonación de intereses, multas, recargos, ¿verdad? Y demás. No hay eso no manda la ley. Hemos pedido que al menos, si se hace una remisión a los empresarios en este año, en el 2017, los que se acogieron en la remisión de 2015, no sean los mismos. Porque si no, ellos van a esperar bancadas legislativas para que les aprueben las remisiones y les perdonen lo que tienen que pagar al fisco, los que le tienen que pagar al SRI. No, eso es lo que estamos viviendo y eso no se está debatiendo y eso no sale en los medios de comunicación masivos. Mire, yo estoy muy preocupada. Se vienen las famosas sedes turísticas. Todo nuestro cordón, nuestra faja costera, que son pequeños hoteleros, están en riesgo de quebrar porque les van a dar 10 años de no pago de impuesto a la renta. A las grandes cadenas hoteleras van a venir a ponerse sus resorts, se van a llevar los turistas en perjuicio de nuestros hoteles pequeños. Eso no se está debatiendo. Y como es una ley económica urgente, tenemos que sacarlo al lunes. El lunes ya tiene que ser aprobado. ¿Y usted cree que hay algún asambleísta morenista que ha venido aquí a decir, por favor, cuídenme a mi sector hotelero pequeño, a mi sector hotelero comunitario? Nunca. No hay. Eso no estamos debatiendo por estos problemas políticos y por querer meter a la cárcel a un expresidente que le hizo tanto bien al Ecuador. Yo quiero decirle algo sobre la manifestación de ayer. Muchísimos buses fueron detenidos en la carretera. Realmente hay una indignación popular. El problema era que estábamos en 2 lados, porque estábamos dispersos, porque efectivamente nos falta organización. Pero en todo caso hay una indignación popular. Nosotros que caminamos en los barrios, la gente está muy preocupada de lo que está pasando en la economía y cada vez el presidente Moreno pierde credibilidad. Cada vez la vicepresidenta no tiene ninguna credibilidad, el presidente Moreno no tiene ninguna credibilidad porque una cosa es lo que hace y otra es lo que dice y la gente se está dando cuenta de esto. Dejo solo abierta la inquietud nada más. En fin, yo dudo. Eso de la reacción popular, yo dudo, sinceramente. Pero bueno, Sofía Espín, un gusto tenerte con nosotros. Una advertencia, por favor, para Sofía Espín y para su equipo. Esta entrevista es realizada en Ecuador Inmediato, con autoría de Ecuador Inmediato, no para uso de absolutamente nadie más. No para uso de absolutamente nadie más. Los derechos reservados de nuestras entrevistas han sido reclamados insistentemente ante las pantallas, plataformas y espacios de YouTube, por ejemplo. Esta entrevista tiene ese carácter de derechos reservados que les pedimos, por favor, respeten. Sofía Espín es noticia en Ecuador Inmediato, eso nos lo cuenta el señor